La frecuencia en la que me muevo limita mi percepción de la realidad. ¿En qué frecuencias me voy a mover? ¿Qué determina la frecuencia vibratoria en la que yo me muevo? Mi atención, y eso determina una calidad de sentimiento. Cuando yo voy a estar en un sentimiento más cerca del miedo, va a limitar mi frecuencia, la va a poner de una baja frecuencia, una mayor longitud de onda. Por lo tanto, limita significativamente la percepción de la realidad que yo veo. Más materia todavía, más materia, más dentro de ese pequeño espectro visible, dentro de ese pequeño espectro auditivo. Cuanto más me muevo en sentimientos más cerca del amor, de un verdadero amor, de un amor incondicional, más expando las posibilidades de acceder a lo que podría entender como otras realidades, encontrar mejores soluciones, encontrar mejores relaciones, poder ver cosas que no veo, encontrar respuestas, poder escuchar cosas que no escucho. Conexión Pineal. Más de 10 años aportando a la expansión de conciencia. Porque es tiempo ya de recordar todas las capacidades que viven en nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo programa, el último programa del 2023, aquí de Conexión Pineal, donde nos volvemos a encontrar, volvemos a compartir esta horita. Juan Pablo está de viaje, así que voy a estar solo conduciendo el día de hoy, ya el último programa, como decimos, donde vamos a aprovechar nuevamente para compartir información que nos sirva, que nos ayuda a reforzar conceptos, a recordar procesos, de alguna manera, a poder movernos mejor en esto que llamamos la realidad, ¿no? Y por eso justamente el día de hoy era como una pregunta, ¿no? El programa era, ¿para qué tengo que cambiar de frecuencia? No porque, ¿para qué? ¿Para qué tengo que cambiar de frecuencia? Tanto se habla, ¿no? Tenés que cambiar tu frecuencia vibratoria. ¿Para qué? ¿Para qué tengo que cambiar mi frecuencia vibratoria? ¿Por qué es tan importante esto de cambiar la frecuencia vibratoria? ¿Qué beneficios realmente me va a traer? Más allá de que diga, sí, che, me voy a sentir mejor, sino realmente profundizar un poquitito sobre ese proceso, especialmente en estos tiempos que, como bien se viene hablando tanto, convulsionados, complicados, con situaciones que a veces las vemos como que en el día a día nos van distrayendo para volver a ubicarnos poco a poco. Le damos las gracias a Clau, ahí que estuvo con unos temas técnicos, pero justo entramos, perfecto, o sea que sin ningún problema para poder estar transmitiendo el día de hoy. Como siempre, te digo, dale me gusta. Si estás en YouTube, si estás en Facebook, compartilo, envíaselo a alguien que lo veas complicado, angustiado, que esté tratando de buscar más información o que ya está en un camino hace mucho tiempo que seguramente va a ayudarle a reforzar todo su proceso. Así que para que lo escuche, para que lo tenga, compartilo, volvete ese embajador de buenas noticias que siempre es buenísimo serlo. Así que te voy a pedir, Klaus, si podés poner la presentación ahí, nada más que, nuevamente, si esto lo escuchás únicamente en audio, no te das problema, esto es como una ayuda visual para que no vean nuestra cara nada más hablando todo el tiempo. Pero no tiene más que eso. Entonces, ¿para qué elevar tu frecuencia? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué realmente? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Y obviamente, como siempre lo decimos mismo mucho, lo decimos en el seminario, lo repetimos constantemente, partiendo de la frase de Nikola Tesla, ese gran inventor del siglo XX que decía, si quieres entender los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Por eso, fundamental entender ya ahí que la frecuencia tiene mucho que ver, ¿no? Y tenemos que empezar a ver todo, realmente todo,
como energía, frecuencia y vibración. Todo, todo. O sea que ya por eso ahí tenemos un gran tip que decimos, bueno, wow, había un tipo que el siglo pasado, en la primera mitad decía, si queremos entender los secretos del universo, tenemos que empezar a hablar de energía, frecuencia y vibración, ¿no? Y fijémonos, ¿qué es lo que decimos? A veces la realidad es complicada, es que estoy acá, tengo tantas situaciones. Realmente, lo que es real no deja de ser subjetivo, aunque nos cueste entenderlo. Lo que es real, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que oímos? ¿Es lo que vemos? ¿Es lo que tocamos? ¿Es lo que saboreamos? Y comprendamos principalmente que esto más que nada, nuevamente, es para los occidentales, para nosotros, ¿no? Para esa cultura que fue criada, educada y crecimos de una manera más limitada, podemos decir, en cuanto a la concepción de todas nuestras potencias. Pero son los tiempos de recordar, son los tiempos de despertar, son los tiempos de empezar a movernos. Entonces, decís, bueno, sí, es lo que oigo. Comprendamos esto. El humano oye entre 20 Hz y 20 kilohertz. O sea, ahí lo podemos ver en ese gráfico, como eh, tenemos un pequeño rango de frecuencias que nosotros escuchamos. Pero suponete hay unos infrasonidos que están abajo de los 20 Hz que lo escuchan, por ejemplo, los elefantes y nosotros no. Lo escucha el topo también y nosotros no lo escuchamos. Por lo tanto, hay un montón de frecuencias, porque todos esos sonidos son frecuencias, ondas de energía que se van moviendo y no los escuchamos. Frecuencias por arriba de los 20 kHz, de los 20.000 Hz, que lo escuchan los perros, los gatos. Por eso a veces los gatos escuchan unos sonidos que nosotros ni nos enteramos, o los perros tienen ese silbato con el que se lo llama, que vos no lo escuchás, pero el perro lo escucha perfectamente. Y todavía, cuanto más nos vamos moviendo, o sea, mayor frecuencia vibratoria en Hertz, están los murciélagos y están los delfines en ese ultrasonido. Y nosotros no lo oímos. ¿Qué estoy diciendo? Hay una gran banda de frecuencia de sonido y nosotros únicamente captamos un pequeño rango de esa frecuencia. Por lo tanto, eso nos está ya dando a entender que es muy, muy subjetivo lo que estoy escuchando, todo lo que pasa. No, apenas estoy escuchando una pequeña porción, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de veces que algo sucede en un determinado tiempo. Eh, cuando hablamos de sonidos, cuando hablamos de luz, en física, es la cantidad de veces que se da un ciclo de una partícula, ¿no? Que cruza el polo negativo y el polo positivo. Entonces, eso es un hertz. En un segundo, la cantidad de hertz es la cantidad de veces que cruza una línea recta acá, si hubiera, y va pasando por el polo negativo, por el polo positivo, la cantidad de veces que crece es hertz. Entonces, 20 hertz es en un segundo pasa 20 veces por ahí. Entonces, es una larga longitud de onda. Si hablamos de 20.000 hertz, estamos hablando de una más alta longitud de onda, ¿no? Básicamente es eso, es la longitud de la onda, pero toda esa onda acarrea información. Entonces, lo que oímos es solo un pequeño porcentaje realmente de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y a veces decimos, no, pero mira esto, no te das cuenta que esta es la realidad, no te das cuenta que esto es lo que está pasando. Mirá, si ahí está todo esto. ¿Y qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos, no? De todas las frecuencias que vienen con la luz del sol, el ojo humano únicamente puede percibir un pequeño rango de frecuencias, un pequeño rango de frecuencias. El espectro visible, ¿no? Que es entre aproximadamente 30.000 y 70.000 Hz. Nuevamente, no vemos igual o menor al infrarrojo, ni vemos igual o mayor al ultravioleta. Pero está todo eso alrededor nuestro y también decimos, realmente, si me lo pongo a ver y digo, escucho muy poco de lo que está sucediendo, veo muy poco de lo que está sucediendo, realmente es la realidad para mí, ¿no?
Y fíjense, de este espectro electromagnético, que es todas las frecuencias que vienen con la luz del sol, hay muchos físicos teóricos que hablan que eso corresponde al 0,005% de todas las frecuencias que hay en el universo, que vienen del universo. Algunos dicen que es mucho más que el 0,005, pero igual estamos hablando de que no llega ni al 3% en todo caso. Por lo tanto, de todo eso vemos un pequeño porcentaje. Y todo eso que viene con la luz del sol es un pequeño porcentaje de todas las frecuencias realmente que hay. Entonces, imaginémonos, para que lo veamos de una manera más simple, no vemos las ondas de Wi-Fi, no vemos las ondas de radio, no vemos las ondas del microondas, y todo eso está acá. Por lo tanto, pensar que yo estoy viendo la realidad o que esto es la realidad únicamente es algo limitado. ¿Y cuál es lo interesante? ¿Cómo tengo que empezar a moverme? Porque esto me está llevando a darme cuenta de que estoy limitado. Aquí, en esta experiencia de vida, estoy limitado realmente. Pueblos ancestrales, culturas orientales, están mucho más abiertos a toda esta información. Nosotros estamos focalizados en la materia. Y mismo por más que esté en un proceso espiritual, en un proceso de expansión de conciencia, estoy casi totalmente focalizado en la materia. ¿En qué? En lo que tengo, en lo que toco, en lo que veo, en lo que escucho, diciendo, eso es todo, eso es todo. Y me cuesta ganar esa certeza en lo que no veo, en lo que no oigo, en lo que no puedo escuchar. Cuando realmente ahí está la mayoría de todo, la mayoría de todo. Fíjense que mismo nosotros realmente no tocamos nada, ¿no? No tocamos nada. Cuando yo toco algo, realmente son los electrones de mis átomos que están repeliendo a los electrones del átomo de lo que estoy tocando, de la mesa, de la computadora, del cuerpo de otra persona, porque realmente no lo toco. Si tocara sería una fusión nuclear, explotaría una bomba atómica, ¿no? Entonces, no tocamos, no oímos todo, no vemos todo, por lo tanto, tenemos una concepción y un entendimiento muy limitado. Podemos decir de alguna manera que estamos limitados a los 5 sentidos principales acá, y es lo que percibo como la realidad, y es lo que percibo como diciendo esto es todo. Y acá me quedo, ¿no? No hay otra cosa. Esas van a determinar, esos sentidos van a determinar de alguna manera a dónde llevo mi atención y por lo tanto, con lo que estoy sintonizando, mejor dicho, con lo que voy a percibir como realidad. Lo que voy a percibir como realidad. La frecuencia en la que me muevo limita mi percepción de la realidad. Y acá esto tengámoslo claro y empecemos a abrir nuestro ser original para esto. La frecuencia en la que me muevo limita mi percepción de la realidad. ¿En qué frecuencia me voy a mover? ¿Qué determina la frecuencia vibratoria en la que yo me muevo? Mi atención, y eso determina una calidad de sentimiento. Cuando yo voy a estar en un sentimiento más cerca del miedo, va a limitar mi frecuencia, la va a poner de una baja frecuencia, una mayor longitud de onda. Por lo tanto, limita significativamente la percepción de la realidad que yo veo. Más materia todavía, más materia, más dentro de ese pequeño espectro visible, dentro de ese pequeño espectro auditivo. Cuanto más me muevo en sentimientos más cerca del amor, de un verdadero amor, de un amor incondicional, más expando las posibilidades de acceder a lo que podría entender como otras realidades, encontrar mejores soluciones, encontrar mejores relaciones, poder ver cosas que no veo, encontrar respuestas,
poder escuchar cosas que no escucho. Que acá no estamos hablando de nada tampoco necesariamente esotérico, sino que simplemente posibilidades que pasan frente a nosotros, que no las vemos, cuestiones que pasan entre nosotros que no las vemos, porque estamos con esta frecuencia estrechada, entonces nuestras posibilidades son estrechadas. Que a su vez, obviamente, al elevarlas y al ampliarlas, puedo todavía hasta sintonizar con lo que podría entender como otras dimensiones. Dentro de todas esas frecuencias que vemos, hay otras dimensiones, hay otros sonidos, hay otras imágenes, hay otras energías, que es lo que tenemos que ir comprendiendo paso a paso. Acá, como nos estamos moviendo en un en una determinada frecuencia, eso se vuelve mi realidad. Eso se vuelve mi realidad. Me voy como enfocado a todo eso que me va atrapando, ¿no? Y digo, no, claro, mirá, no me alcanza la guita, tengo relaciones malas, ya estoy grande para esto, es normal que a mi edad empiecen todas estas cosas. Va más allá de un sistema de creencias. Es ya directamente estoy sintonizando con esa frecuencia. Es como que yo mismo me creo esa, esas limitantes, esa prisión dentro de todo, porque me voy moviendo. Y hoy en día nuestra atención está atrapada, vamos como zombies caminando con la conectividad a través de las redes sociales, de la televisión por demanda, ¿no? Que realmente hace que podamos hasta ver lo que queremos ver en todo momento. El otro día estaba escuchando justamente un estudio que realizaron sobre las redes sociales, que las redes sociales son buenas, obviamente, pero están diseñadas principalmente para mantenerte enganchado ahí. Y uno de los grandes ganchos que le encontraron es el deslizamiento interminable. Antes uno deslizaba y decías, ya estás actualizado, todo esto, pero Twitter, especialmente antes de que sea ex, fue el primero que puso el deslizamiento interminable, o sea que deslizabas y te lo va actualizando constantemente. Y eso hace que obviamente ya tienen establecidos los circuitos de dopamina que te va generando, por lo tanto te quedas como pegado a todo eso y hace que te quedes colgado en todo eso. Nuevamente, nunca como víctimas acá viéndolo, sino como responsables de nuestro proceso creativo, pero empezar a darnos cuenta de esto. ¿A qué va esto? Que justamente la mejor manera de quedar enganchado en las trampas de esta ilusión es que nuestra atención esté limitada, por lo tanto mi frecuencia esté limitada, por lo tanto mis posibilidades estén limitadas. Y cuanto más distraído estoy con redes sociales, con noticias, con, con todo lo que le preste la atención, más limitado me voy a quedar, ¿no? Nuevamente, tenemos maratones de series que salen todos los capítulos juntos, todos juntos. Entonces, ¿qué hago? En un día y medio me comí 20 horas de ver toda una serie, colgado ahí, que movió distintos campos emocionales. Las noticias que nos mueven y nos consumen hoy en día, especialmente en toda Latinoamérica, podríamos decir que las noticias económicas, políticas, están presentes. Y fíjense que en Latinoamérica somos grandes consumidores de noticias. Este estudio que se realizó hace muy poco, ¿no? Está hecho por la gente de Chequeado, puede tener sus cosas o no la gente de Chequeado, pero en esto del 2019, donde estaban hablando que los argentinos, en el caso específicamente de Argentina, presentan niveles relativamente altos de consumo de noticias. Un 21% de los adultos son considerados amantes de la noticia. Esto quiere decir que chequean las noticias más de una vez por día. O sea que entras 3, 4, 5 veces a los portales de noticias, ya sea de diarios, ya sea en Twitter o en la televisión. Pones el canal de noticias a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. El promedio global ronda los 18%. En Argentina está el 21%, pero en Latinoamérica de por sí es alto. México tiene un 25% y Brasil un 35% de la gente que son amantes de las noticias. Y
y acá fíjense, en la Argentina un 50% del público se categoriza como informadores diarios. Acceden a portales de noticias varias veces al día, pero no muestran tanto interés. Pero se están enganchando ahí constantemente. ¿Qué pasa? Las noticias, ya lo sabemos perfectamente, no necesitamos grandes estudios para darnos cuenta de esto. Sabemos perfectamente que la noticia mala es la que más vende. ¿Cuántas veces escuchaste un noticiero y decís, ay, qué lindo, qué bien que estuvo este noticiero, qué buenas noticias? Todas las editoriales que se presentan en los noticieros, ya sean canales opositores, canales estatales, o sea, que estén a favor del gobierno oficial o no, tienen editoriales donde están tirando bombas para algún lado. Y si consumimos gran parte de las noticias, obviamente eso no nos está ayudando. Estamos muy acostumbrados a movernos en la queja. Esto salió esta semana, esto es el 21 de diciembre del 2023, no salió en todos los diarios, acá lo saqué de La Nación en Argentina, es un diario de los de mayores tiradas, pero salió en todos los diarios de Argentina, Página 12, Infobae, Clarín y demás. Un estudio que hizo Stanford, la Universidad de Stanford, donde el hábito cotidiano que daña el cerebro es el de la queja. El de la queja. Que justamente la queja genera procesos que son malos para el cerebro. La exposición a 30 minutos de queja todos los días puede dañar físicamente el cerebro al estropear las neuronas del hipocampo. Esto a nivel científico, a nivel comprobado de alguna manera, que es lo que más nos centra, más lo comprobamos y más nos damos cuenta. Pero realmente, preguntándole a ustedes, ¿necesitas un estudio de Stanford para darte cuenta que cuando te estás quejando no estás sintiéndote bien? Hay un segundo capaz que se genera un circuito de dopamina, que estás enojado, caliente, pero ¿en qué frecuencia te estás moviendo? Te estás moviendo a una frecuencia mucho más cerca del miedo. Nadie se queja alegre ni feliz. Es porque tu atención está en eso que te molesta, que te angustia, que querés que se vaya. Entonces vas generando más de todo eso. Es una gran manera de engancharnos constantemente y vemos las noticias, somos grandes consumidores de noticias y nos quejamos. Y acá él le dice, es que casi es una forma de pensamiento, hay que estar informado, por eso hay que mirar las noticias. Claro, totalmente nos dicen, tenemos que estar informados. Y pensamos nuevamente en esta visión estrecha que tenemos de la realidad en la que nos movemos, tenemos que estar informados y tengo que estar informado. Y capaz por tu trabajo tenés que estar informado, pero no necesitas estar constantemente informado o ver un noticiero completo o media hora a la mañana, media al mediodía, porque repiten las noticias. Con que estés de las ciertas cosas lo podés hacer con tu atención puesta en otro lugar que no mueva tu campo emocional, podés tomar la información nada más, podés generar ese proceso. Y comparto con Marila totalmente, hay que apagar los televisores. Los televisores, con todo el debido respeto, si yo puedo tener un control, lo puedo ver. El control de ver y decir, lo veo una hora, lo veo 20 minutos. Si no puedo tener el control, lo mismo que si no puedo tener el control con la bebida, lo mismo que si no puedo tener el control con la comida, lo mismo que si no puedo tener el control con el juego o con el sexo. Tengo que de alguna manera trabajarlo y salir de esos lugares o buscar la ayuda necesaria para salir de esos lugares. Lo mismo con la televisión, sobre todo si eso va generando esos procesos de hipnosis o de engancharte en esa marea y quedarte en esa frecuencia que va generando esos procesos. Porque fíjense, nuevamente, no en rol de víctima, pero para que lo tengan claro, las frecuencias, dónde está nuestra atención, todo lo que genera todo eso. Si hay algo que si se ponen a ver se van a dar cuenta, durante el año, el género de películas que más se produce en el cine o en las películas de streaming son los géneros de terror. Los géneros de terror. ¿Por qué? Porque el miedo vende, justamente. ¿No? Esto es del 2017, pero no debe haber variado mucho. Es el género que más rentable le es a la industria.
¿no? Y que desde los últimos 20 años ha tenido un auge muy grande. Principalmente, ¿por qué? Porque decís, claro, es bajo presupuesto en las películas de terror, poca gente famosa trabaja bajo presupuesto y genera grandes ganancias. Eso lo podrías llamar la explicación oficial de alguna manera, ¿no? Es el que mayor probabilidad de obtener ganancias tiene, ¿no? Que aproximadamente el 53 de las películas de terror que se hacen generan grandes ganancias, ¿no? Tiene una gran rentabilidad del miedo. Pero, nuevamente, ¿qué genera esto? Que mi atención se vaya a esa frecuencia. Lo repito por cuarta vez y lo voy a repetir muchas veces más. No en rol de víctimas diciendo, ay, sí, nos controlan, nos manejan. No, 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 no. Empezá a portarte como un ser capaz y creador y empezá a tomar las riendas de tu vida desde otro lugar. Y empezá a darte cuenta que no es casual eso. Y entonces decís, bueno, pará, claro, trato de llevar la atención de la gente ahí para que su atención y su capacidad de entender la realidad sea cada vez más estrecha. Cada vez más estrecha, cada vez esté más ahí. Y aparte, cuando salís del cine de ver la película de terror, después vas a tener las noticias que te dicen que el dinero no te va a alcanzar, después vas a tener la noticia de toda la inseguridad que está pasando, después vas a tener los problemas que se dan en el trabajo y todo eso va generando que en la frecuencia en la que te vas moviendo sea cada vez más clara, cada vez más clara. Y esto tiene que ver con todo realmente, no es únicamente con lo que decimos, ok, la manera en que nos comunicamos a través de las redes sociales, la manera en que nos entretenemos a través de la televisión o del cine o de la manera en la que nos informamos a través de los noticieros, los diarios, los portales. Tiene que ver hasta con la manera en la que fuimos entendiendo nuestro entorno a nivel de la ciencia, que es nuestra religión más fuerte en la cultura occidental. Los griegos siempre hablaban de que había 4 elementos principales, ¿no? Que lo hablan las culturas ancestrales, que lo hablan todas ellos, pero los griegos hablaban de ese quinto elemento, que era el que unía todo, que era el éter. Y el creador de la tabla periódica, uno de los principales influyentes en todo eso, él había puesto en la tabla periódica al éter como un elemento, ¿no? Un componente esencial. Pero claro, fue indetectable en ese momento, por lo tanto, en el 1908 fue sacada de la tabla periódica, cosa que después fue refutada, ¿no? Por Einstein y demás historias, dado que Mendeleev lo sostuvo hasta el final de su vida, ¿no? Que él decía era un componente esencial e indetectable en las teorías entonces, pero en realidad un elemento químico, aunque no había conseguido aislarlo en el laboratorio. Pero él sugirió que podría ser el más ligero de los gases nobles. El éter, básicamente, lo que podemos ver es lo que une todo, las ondas de luz, que es lo que se decía, la luz es una onda y se mueve a través del éter, y es lo que une todo, lo que podríamos entenderlo como una conciencia colectiva, como una latice, como una red creativa, y la sacaron de la tabla periódica, ¿no? Mismo después hubo un experimento muy conocido, ¿no? El experimento de Michelson-Morley en los años 77, antes de que se sacara de la tabla periódica, donde se trataba de demostrar eso. Querían ver, ellos decían, si eso está dando vueltas por ahí, de alguna manera tendría que ser como el viento, que lo percibís de alguna manera, algo se tendría que mover, ¿no? Y realmente, como en ese momento de la ciencia no se pudo detectar el movimiento que conectaba lo existente, dijeron, no existe. Entonces, todo está separado. Y lo que ocurre en un lugar no tiene ningún efecto sobre lo que ocurre en otro lugar.
de alguna manera también esto nos va llevando a cómo fuimos estrechando nuestra percepción de lo que entendemos como la realidad, nuevamente. En este siglo, con el CERN, ¿no? El acelerador de hadrones, que se anunció en el 2012 que se había encontrado lo que era la partícula de Dios, el bosón de Higgs, y que eso llevaba implícito la existencia del campo de Higgs, ¿no? Que se podría hacer como lo que se hablaba del éter, como eso que unía todo, ¿no? En el CERN, que por un lado está este colisionador de hadrones y tiene la figura de Shiva, ¿no? Nada más ahí en su entrada, y donde hay teorías hermosas al respecto de esto, de que mismo cuando se puso en marcha esto, lo que se armó fue una línea de tiempo paralela y que muchos cruzaron para esa línea de tiempo y demás. Pero lo que sí es que hoy en día podemos decir, bueno, claro, sí, la ciencia está como aceptando un poco más todo esto. Y no deja de ser interesante nuevamente cómo empezamos a comprender un poco más nuestra percepción de la realidad. Los científicos del CERN, cuando trabajando, dice que llegaron a comunicarse con entidades de otras dimensiones. Y esto lo pueden buscar, está en muchas entrevistas en Internet, que obviamente al cambiar y acelerar las frecuencias, contactaron otras formas de existencia que están más allá de lo que vemos y lo que oímos. Por lo tanto, la vida es mucho más y la realidad es mucho más hermosa y completa de lo que nosotros la entendemos y la vemos, principalmente. Y esto también tiene que ver con cómo fuimos viendo, ¿no? El cambio en la medicina también fue algo clave. Y todo se dio a principios del siglo pasado, ¿no? Esto no lo quiero hacer ni conspiranoico ni nada, que aparte, déjenme que les diga algo, ¿no? La palabra teoría conspirativa fue un término implementado en Estados Unidos. ¿Saben en qué año se implementó eso? Justo después del asesinato de JFK, ¿no? De John Fitzgerald Kennedy. Justamente en la comisión que se dedicó a investigar todo eso fueron los que implementaron la palabra teoría conspirativa a todo lo que de alguna manera tirara algún relato diferente a lo que era un relato oficial. Y sin irnos nuevamente, meternos en teorías conspirativas, valga la redundancia, y sin entrar en el victimismo, pero ese relato que yo lo tomo y lo compro sin cuestionarlo, hace que mi frecuencia y mi realidad se vean estrechadas y se vean limitadas de alguna manera. ¿Qué fue lo que pasó? En cuanto a la medicina, para que nos demos cuenta también cómo nos movemos de una manera limitada y en una frecuencia muy limitada. A principios del siglo pasado, a principios fue en 1910, si no me equivoco, que se presentó el reporte Flexner, donde esta persona, Flexner, que recorrió a carreta todas las universidades y estudios y casas de estudio de donde se enseñaba cualquier tipo de tratamiento para sanar, ¿no? Lo que sea, desde medicina tradicional, alópata, homeópata, naturopatía, terapias eclécticas, fisioterapia, osteoterapia, quiropráctica, lo que sea, recorrió todo. Fundado, todo esto, quiero decir, fondeado por la Fundación Carnegie. Carnegie, junto a Rockefeller, eran las personas de más dinero, ¿no? Carnegie fue el gran, podemos decirlo, ejecutivo de la industria del acero, ¿no? Y por el otro lado estaba Rockefeller, que era el gran ejecutivo del petróleo, ¿no? Entonces, fondeó a este tipo para que vaya por ahí, y en ese reporte, que hoy en día se sigue utilizando, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, lo que se abogaba era para el cierre de casi todos los programas contemporáneos de homeopatía, neuropatía, terapia ecléctica, fisioterapia, osteopatía y quiropráctica. ¿Qué es lo que se hacía? Y este Flexner lo llamaba todo eso charlatanería, que no servía para nada, que era todo un verso. Hasta antes de ese momento, las personas cuando tenían algún problema lo veían de una manera mucho más holística, mucho más completa al ser. Una visión más allá
de lo que veo, lo que escucho y lo que huelo. Lo veían de una manera mucho más completa. Y obviamente todo esto lo que generó es que se terminara enseñando únicamente un tipo de medicina en Occidente. Un tipo de medicina. ¿Y por quién estaba fondeada todas esas grandes universidades? Obviamente por estos dos grandes poderosos, que nuevamente no es por teorías conspirativas, es para que veamos cómo desde una manera tan simple podemos darnos cuenta que lo que llamamos realidad está totalmente manejado. Es muy subjetivo todo. Y sin entrar en el tema de en qué frecuencia me estoy moviendo. Pero esto viene en algo tan importante como la salud, que cuando algo nos pasa, estamos tan enfocados nosotros en que lo primero que tengo que hacer es o tomar algo, un químico, o ir a ver una persona a que me dé un protocolo de cómo solucionar este tema. No es que necesariamente la persona se va a sentar, va a ver todo, no en todos los casos. Y eso es algo que creo que nos limita increíblemente. Ni que hablar, ir a la causa de realmente por qué estoy pasando por esa situación, más que atender el síntoma, que es lo que hacemos básicamente. ¿Por qué estoy pasando por esa situación? ¿No? Entonces, algo que tenemos que empezar a tener claro cada vez más y empezar a darnos cuenta y confiar en nuestras percepciones, en nuestra intuición, en el verdadero ser que está dentro de nosotros. La educación es algo que también, ¿por qué también nuestra frecuencia se mueve de una manera? Porque estamos educados así en nuestra cultura, que es una gran manera de ir aprendiendo y moviendo todo. ¿Quiénes fueron los grandes fundadores en la educación de principios del siglo pasado? John D. Rockefeller y el señor Carnegie, ¿no? Fueron los que fondeaban y los que de alguna manera hasta estaban metidos en los programas. Y él lo decía muy claramente, no quiero una nación de pensadores, quiero una nación de trabajadores. ¿Cuál es el sistema educativo que tenemos en todo Occidente? Es el sistema prusiano del siglo XIX, que estaba básicamente armado para la producción de la revolución industrial, donde lo que tenías que tener era una persona que entre un horario, cumple un horario, esté sentado varias horas ahí, cumpla ciertas tareas, todos hagan lo mismo y después se vayan. Pero fíjense este detalle nada más para ver nuestra realidad, cosas que ni nos cuestionamos, cómo la frecuencia que nos movemos a veces ni nos damos cuenta. ¿Ven esas imágenes? Una escuela a principios del siglo XX, tenemos a la izquierda, y una escuela a principios del siglo XXI, que si la ponemos al 2023 o al 2024, vamos a tener una escuela muy similar. ¿Qué puede cambiar? El pizarrón, en vez de ser una pizarra de tiza, sea una pizarra electrónica. Pero los chicos están sentados ahí, el maestro está sentado adelante y le viene explicando. Y vos decís, pasaron 100 años y eso no cambió. Pero si miramos y decimos, nuestro transporte, ¿qué pasó en esos 100 años? Mirá lo que era el tren a principios del siglo XX y lo que es el tren hoy en día. Mira lo que eran las comunicaciones a principio del siglo XX y lo que es hoy en día. Mira lo que eran las cocinas, la manera en que preparábamos nuestros alimentos. Unas cocinas a leña y hoy en día hasta tenemos robots que te cortan, te pican, te muelen, te hacen todo lo que sea. Todo evolucionó de una manera increíble, pero la manera en la que vamos aprendiendo y de alguna manera generando la mayor parte de educación es totalmente limitada y no ha cambiado nada, o ha cambiado muy poco de alguna manera. Eso debería decirnos a nosotros, ¿qué estoy haciendo? Nuevamente, comprendiendo que la educación empieza en la casa, ¿no? Y eso es algo muy cierto. Y nuevamente, yo vengo de una familia donde mi madre ha sido docente toda su vida, lo ha hecho con todo el amor y no me cabe la menor duda de que los docentes lo hacen con todo el amor.
estamos hablando de un sistema mucho más grande que no deja de ser parte de una frecuencia donde me voy moviendo con esas barreras, lo que veo y digo, claro, si esto es así y esto tiene que ser así, es como que viera a través de lo que le ponen a los caballos para ir mirando así. Pero al momento que me lo sacan, veo que hay mucho más, que no solo está el camino, sino que al lado hay cosas verdes, hay un cielo, hay un montón de cosas que están dando vuelta y que van más allá de todo este proceso. Entonces, tenemos que darnos cuenta principalmente de eso, de que todo eso hace que de alguna manera mi atención esté condicionada realmente. Por lo tanto, mi frecuencia esté condicionada. Lo que tengo que hacer es empezar a elevar mi frecuencia para cambiar de canal. Imagínense que todas esas frecuencias están acá, lo que decíamos de todos los sonidos, todas las frecuencias habidas y por haber están acá, pero yo es como si tuviera la antena DirecTV y estuviera recibiendo 600 canales, 600 canales, pero yo únicamente me muevo en el canal 2, ¿no? Que pasan los 3 chiflados en blanco y negro. Y digo, la tele nada más tiene los 3 chiflados y en blanco y negro. No existe el color. No hay series de ciencia ficción, no hay aviones que vuelan, naves o cosas de acción o de otras. Únicamente los 3 chiflados. Esa es la frecuencia en la que me estoy moviendo. Estoy captando esa frecuencia. A pesar de que al lado está la otra frecuencia, donde están pasando canales de conocimiento general, otras series, información del futuro, lo que sea. Está todo ahí. Pero mi atención únicamente está captando mi frecuencia a los 3 chiflados. Lo mismo pasa con la realidad, en lo que yo considero. La frecuencia en la que nos movemos de miedo, de angustia, de dolor, de bronca, de queja constante, que ahí lo podemos ver, el resultado en la materia que es, hoy lo podemos comprobar, hasta daña el cerebro, pero es porque me voy moviendo en esa frecuencia. Me voy moviendo en esa frecuencia y hace que sintonice con todas esas limitantes. Y digo, claro, esta es la paleta de colores con la que yo tengo para enfrentar mi día a día. Y entonces estoy angustiado, preocupado y veo muy pocas soluciones. Veo muy pocas cosas. Me quedo atrapado en todo eso. Cuando empiezo a elevar mi frecuencia, empiezo a cambiar el canal y empiezo a darme cuenta que tengo muchísimos más canales. Y esa paleta de posibilidades empieza a crecer significativamente. Antes tenía para moverme el blanco y el negro. Y ahora veo que hay amarillo, violeta, azul, que si los combino aparte sacan otros nuevos colores. Y se me va volviendo increíblemente. Y eso es algo que me lo tengo que recordar constantemente, porque estuve tanto tiempo entrenado a mirar la realidad de esa forma tan limitada, de no creerme un creador tampoco, que vuelvo a caer en la victimización, en que las cosas son difíciles, en que no se puede, en que todo es complicado, en que qué estoy haciendo, en vez de empezar el proceso de transformación y de trabajar y de ver en mí. Y esto llévenlo a todos los procesos que quieran empezar a sintonizar. Muchas personas que dicen, no, me gustaría contactar con seres de otros planetas o intraterrenos y lo demás. Y es una cuestión de frecuencia. Es una cuestión de frecuencia. Probablemente estés focalizado 100% en la materia tratando de contactar o de ver una nave espacial en vez de que tu frecuencia esté en sintonía con eso. Porque obviamente esos están en otra frecuencia, vos estás en esta y va a ser imposible que los veas. Por más que el tipo te esté gritando, no va a entrar en tu rango de frecuencia, por más que te esté hablando y diciendo, che, pará, acá te ayudo, acá tengo algo, mirá, si querés compartimos experiencias, es como que nada, jamás lo verías, no te enterarías. Por eso, ¿para qué tengo que elevar mi frecuencia? Para que las posibilidades que tenga en esta vida sean muchísimo más amplias. Para poder moverme desde otro lugar. Más allá de que obviamente lo sabemos, que cuando me muevo a una frecuencia más cerca del amor, es 500 veces mejor
que cuando me muevo cerca del miedo y de la bronca, sobre todo de manera sostenida, porque a veces nos enganchamos con la bronca, pero ya está, y no caigamos en la ilusión de la pelea constante, en la ilusión de tomar siempre partido por algo, en la ilusión de que uno tiene que estar siempre defendiéndose, atacando en la escasez. Es muy fácil, está todo armado para que nos distraigamos, pero es la mejor manera también para que nosotros fortalezcamos todas nuestras potencias, porque si no estuviera así, no las fortaleceríamos. Por eso es bueno compartir la información de este canal, buscar canales que hablen de esto y trabajar en uno mismo principalmente. Porque cuando cambio esa frecuencia me vuelvo más ese ser que soy, ese ser original que soy, que es un ser creador y que es ilimitado y que justamente lo que hace es cada vez elevar más su frecuencia para salir de lo que podríamos entender esta ilusión de la materia, de entradas y salidas. Elevarla, elevarla, elevarla para ya directamente ir a un estado de conciencia mucho más superior. Hay una frase, especialmente en la película de Matrix, en la primera, ¿no? Cuando en el programa de simulación que entran, seguramente la vieron, ¿no? Y si no, ya tiene más de 20 años esa película, que Morfeo le dice a Neo, salta el edificio, pero le dice, antes de saltar le dice, mirá, libera tu mente, ¿no? Y corre y salta. Y Neo lo quiere hacer y no, y se cae. ¿Por qué? Porque no lo había podido liberar. Ahí está el gran desafío que todos tenemos, en liberar la mente, en darnos cuenta realmente que está esa visión limitada. No la vamos a cambiar desde el intelecto, lo vamos a cambiar desde la frecuencia, que es la calidad del sentimiento, es la cantidad de energía que me vaya moviendo en mi cuerpo, el voltaje en el que me vaya moviendo acá. Y ahí es donde se va a ir dando ese cambio, donde vamos a poder salir de esa, de alguna manera, como dice la canción de Bob Marley, ¿no? El último tema del último disco de Bob Marley, que se llama Redemption Song, ¿no? Que libérate de la esclavitud mental. Libérate de la esclavitud mental. ¿Por qué? Porque es nuestra propia prisión, esa prisión mental que nos vamos armando, con las limitaciones, con todo eso, que decimos, sí, la mente es muy poderosa, pero tiene esos límites. Por eso el ser original es mucho más que esto, y es mucho más que nuestra mente, mucho más. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo empezamos a elevar la frecuencia? Reí más, cantá más, bailá más, meditá más, pintá, dibujá, da abrazos cariñosos a alguien, da abrazos con amor, da abrazos con cariño, lee material que te inspire, eso que te llene, la música que te haga también sentirte inspirado, conectate. Nosotros obviamente teníamos la conexión a través de la glándula pineal, es lo fundamental, y la mayor parte del tiempo estar atento a eso. Dentro de todas las limitaciones que nos movemos, este vehículo físico, que tiene sus limitaciones, pero tiene un montón de potencias. Y mover el cuerpo físico cambia la energía. Entonces, bailá, cantá, reíte, estás pasando malos momentos, salí a caminar, hacé algo, pone música que te ponga y ponete a bailar, aunque al principio digas la que los parió que estoy haciendo esto, vas a ver cómo empieza a cambiar. Después conectate, meditá, que eso se vaya volviendo ahí. Salí, todo eso te va a ayudar a elevar la frecuencia y a salir de todo esas limitantes que nos vamos moviendo y empezar a vivir de otra manera y vamos a cargar la red de otra manera, que es lo más importante. Comienza un nuevo año, comienza un nuevo ciclo, qué gran momento para hacerlo. Basta de la queja, basta del miedo, basta de la crítica. Empecemos a crear de otra manera, empecemos a crear desde otro lugar. Y esto, con que cada uno empiece a hacer su pequeña tarea, va generando grandes procesos en toda la humanidad. Son los tiempos, es el momento. Generemos todo este proceso para que se vaya dando, para empezar a vivir desde otro lugar, desde otra manera. Para eso tengo que cambiar mi frecuencia, para vivir en plenitud, para cada vez que sea. Pero yo la paso muy bien, yo estoy muy bien. Bueno, la vas a vivir todavía mucho mejor.
Y cuando más presentes tengas todo esto, cada vez que te vas angustiando, preocupando o tengas esas situaciones que sentís que se acaba el mundo, bueno, mayor va a ser la manera en la que podés empezar a transformarlo, a vivirlo desde otro lugar, a vivirlo de otro lugar. Y esto es algo que te tenés que repetir, repetir, repetir. ¿Por qué? Porque nos lo vamos olvidando. Nos lo vamos olvidando. Totalmente que nos vamos olvidando y nos caemos eso. Acá, como dice, varios dicen que linda exposición, súper interesante, gracias. Se vuelve fantástico, gracias por compartirlo. Iris, tal cual hay que cambiar la mente. Claro, la queja y la crítica es lo peor que hay. Y caemos mucho en eso, Sin juzgar al otro tampoco, porque a veces lo que nos pasa es que capaz nosotros no nos quejamos, pero me quejo del que se queja, o critico al que critica, o ahí. Pero comprendamos la importancia de elevar la frecuencia, porque están todos los canales acá, y entonces yo quiero sintonizar con la mayor cantidad de canales, o sea, quiero tener la mayor cantidad de colores en mi paleta para pintar mi vida, no quedarme con el blanco y negro nada más, y el blanco y negro y capaz un marrón, el blanco y negro capaz un marrón y un verde, sino que quiero tener toda la gama de violeta, toda la gama de amarillos, y eso es una elevación de frecuencia, para que esa percepción de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento, de lo que voy moviendo, cada vez es mayor. Tan simple como eso, entendelo. Están todas esas frecuencias acá. Va a depender de vos, de cómo vas conectando tu antena para ir encajando. Manejar la atención, llevarla hacia aquello que nos eleva, dice Claudia, 100% atentos a la atención, fundamental. Empezar a verlo. Nuevamente, no cayendo en víctimas de decir, sí, viste, es porque, mirá, estos hijos de su madre que tienen dinero nos controlan. No, para nada. La educación siempre fue, todos son procesos que nos ayudaron a generar un proceso. Y aparte, todos nos creamos todo eso nosotros, con el simple hecho de la aceptación, con el simple hecho del uso de todo eso. Entonces, también es parte de nuestra creación. El sistema es parte de nosotros, porque nosotros lo creamos. Pero es momento que uno empieza a decir, bueno, listo, ya está. ¿Para qué tengo que cambiar mi frecuencia? Para empezar a moverme fuera de todo ese proceso. Y eso es lo que hay que hacer. Y empezar a vivir en esa plenitud. Simple, no fácil, pero simple. Así que a recordarlo, a tenerlo presente. Así que vamos ya casi terminando el día de hoy. Esperen que quiero compartirles otra cosita acá, que esto hay que subirlo a mano, por lo tanto, mientras les voy comentando, porque se viene una gran actividad en marzo. En marzo nos vamos lejos. Nos vamos a Tulum. Y entonces vamos a hacer un retiro en Tulum. Ahí si lo puedes compartir, Clau, por favor, para que se vea. Ahí donde vamos a estar uniendo el cielo a la tierra del 14 al 19 de marzo. En este hermoso lugar, generando procesos para recuperar la conexión, para comprender por qué nos tenemos que mover en esa frecuencia, empezar a movernos en otra frecuencia y empezar a disfrutar la vida de otro lugar. Es que no tengo dinero, es que es muy complicado, es que no sé, todo eso es cuestión de frecuencia. Todo eso es cuestión de frecuencia. Cuando vas elevando la frecuencia, todo eso va cambiando. Todo eso se va moviendo. Entonces, a generar este proceso. Toda esta información la puedes encontrar en nuestro Instagram, @conexión pineal. Cerramos el ciclo del 2023. Comienza el ciclo de 2024. 2023, gran año. Ahí hemos hecho un programa el sábado pasado, donde podés verlo en nuestro canal de YouTube. Ahí lo buscás como Conexión Pineal, donde ahí tenemos un par de tips, ejercicios y demás para vivirlo. Empezá el año activando tu glándula pineal. Si es que no lo hiciste, empezá a crear de otra manera, empezá a elevar tu frecuencia. Podés buscar ahí en Conexión Pineal en Instagram las fechas. Ya hay fechas para enero, algunas para febrero. Hay ya muchos instructores entregando esta información en Uruguay, en todas partes de Argentina. En enero se viene otro
preparación de instructores, donde van a venir otro gran grupo de instructores que van a estar entregando esta información por todos lados. También lo podés adquirir online. Si lo querés cerrar el 2023 conectado y en alta frecuencia, también lo podés buscar ahí en el Instagram de Conexión Pineal, en el link de la bio, para entrar a este proceso. Que tengan una excelente celebración de este cierre de ciclo, que sea algo fantástico, que comience en el 2024 sintiéndose los creadores que somos y empecemos a generar grandes procesos de transformación, grandes procesos de crear, saliendo del victimismo, entrando en el poder creador, en la frecuencia más alta, la del amor, la de ese amor incondicional, la de ese amor divino. Muchas gracias a Claudia, que ha estado en los controles y a pesar de la lluvia y todo, pudo estar ahí. Feliz cierre, hermoso comienzo del 2024. Nos estamos viendo las próximas semanas, que ahí nosotros vamos a estar en actividades, pero le dejamos unos programas grabados muy buenos que hicimos con Juan Pablo, a disfrutarlos. Nos vemos. Felicidades. Si estás disfrutando de este podcast, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, donde podés dejar también comentarios, sugerencias. Recordá que estamos todos los jueves en vivo, donde podemos interactuar en el momento. También nos encontrás en Apple Podcast y Spotify, donde podés calificarnos hasta con 5 estrellas. En Apple Podcast, además, podés dejar una reseña por escrito. Es la mejor manera de apoyarnos sin que implique un costo monetario de tu parte.